Adelante, hermana Abel. Gracias. Ok, buenas noches todos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, una vez más estamos ante tu presencia, Señor, en esta bella noche, en esta hora, en que vamos a aprender bastante, Señor, por medio de nuestro pastor, que siempre es ungido por el Espíritu Santo. Te queremos dar gracias porque nos has dado un día de vida, Señor. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Tú eres el invitado de honor. Y en esta noche, Señor, yo te pido que tú guíes a nuestro pastor siempre, Señor, para aprender más, cada día más de sus buenos ejemplos que nos da, las prédicas, la enseñanza de la evangelización, que sea una enseñanza para nosotros y así tenernos nosotros, Señor, para aprender más y más cuando encontramos personas que no son tus hijos, Señor, para alcanzarlos, Señor, y evangelizar. Bendice a cada una de las personas que estamos unidas. Danos sabiduría, conocimiento y dirección en esta noche. Bendice a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues vamos a recordar cuál es la base bíblica de lo que estamos estudiando. Es 1 Corintios capítulo 9. Versículos desde el 16 hasta el versículo 23. Y creo que es importante que lo leamos, este pasaje, otra vez, para que de esta manera, pues, nosotros recordemos lo que la palabra de Dios aquí nos dice. 1 Corintios capítulo 9, verso 16 hasta el versículo 23. Yo lo voy a leer, pero luego vamos a estar leyendo algunos versículos que les voy a pedir que ustedes también lo compartan. Y algo importante, hermanos, en 2 semanas vamos a comenzar a tener prácticas acerca de lo que hemos venido aprendiendo. Es decir, vamos a tratar los temas de forma práctica. Yo quiero ver qué está pasando en las vidas de ustedes, cómo estamos empleando esto, qué experiencia estamos teniendo y si no ha habido ninguna, de cómo podemos nosotros alcanzar esas experiencias, porque de hecho no creo que sea lo más adecuado que estemos compartiendo muchas enseñanzas, mucho conocimiento, pero que en la práctica pues no haya ningún cambio, sino que debe de producirse ese cambio. Entonces, 1 Corintios 9, 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y aquí está el principio, en el verso 23. Y esto hago no por causa de mí, dice Pablo, no por estrategia mía, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe
de él. Así que aquí está la base de lo que es esta enseñanza de poner en el contexto la manera de nosotros evangelizar para poder llegar a las personas, hermano. Es importante en nosotros tomar en cuenta este aspecto porque, miren, si nosotros no nos basamos en el contexto de una persona, vamos a estarle hablando a alguien que ni siquiera atención nos va a estar poniendo. ¿Por qué? Porque lo primero es que la persona tiene que estar interesada en lo que nosotros le estamos diciendo. Y si no hay un interés, ya comenzamos mal. Si no hay un verdadero interés, porque si no hay un verdadero interés, sencillamente la persona va a estar allí, su cuerpo va a estar allí, pero su mente va a estar por otro lado y al final, pues probablemente esa persona que escuchó sin interés no sea fácil reunirlo otra vez, una segunda vez para escuchar sin interés. Entonces hay que motivarlo, hay que mantenerlo motivado acerca de lo que está recibiendo. Y esto lo podemos ver hasta en el rostro de las personas. Mi esposa y yo tuvimos hoy un compromiso esta tardecita y estuvimos compartiendo la palabra de Dios con una pareja y se le veía así. Cuando las personas están así, se le veía así en el rostro y ese lenguaje corporal dice mucho. Cuando uno ha tratado un poquito a las personas, puede leer un poquito del lenguaje corporal y se da cuenta a veces, no se conoce el pensamiento de una persona, pero sí uno puede medir un poquito la reacción debido a estas cosas. Entonces, al ver esto, pues mi esposa y yo nos dimos cuenta que la gente estaba interesada en lo que estamos compartiendo. Y la verdad que es muy interesante acerca de esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Un Pablo que no quiere ser igual que los demás, sino compartirle el evangelio para poder influir en la vida de la persona. Ese es el contexto, porque probablemente nos encontremos con un predicador que diga que para ganar a los que están en la calle yo tengo que vestirme con pantalón. Yo no estoy diciendo que los pantalones estos rotos y todas esas cosas que sean malos, me están entendiendo, pero particularmente yo no me imagino con un tipo de ropa así. Pero imaginémonos que alguien de repente diga, bueno, pastor, para llegar a la gente de la calle tiene que llenarte el tatuaje. El que quiera hacerlo, que lo haga. Ahora, yo no creo que el evangelio de Cristo requiera que yo me vista de una manera para que un corazón sea transformado. ¿Por qué? Porque hay un versículo de la Biblia y quiero que lo busquemos, es Romanos capítulo 1, verso 16. Ese fue el último versículo que nosotros vimos la semana pasada. Y este versículo aquí me dice algo que cuando yo leo este versículo, yo sé que yo no tengo que parecerme a la persona para poder influirle con el evangelio de Cristo. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Alguien quiere leer? Hermana Beatriz. Bien. Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, evangelio es igual a poder de Dios. Si nosotros hiciésemos una fórmula matemática, que no la vamos a hacer, nosotros
si tomamos el evangelio y lo descomponemos en diferentes partes, cada una de esas partes va a terminar demostrando que es poder de Dios. Ahora, ¿poder de Dios para qué? Para impresionar a la gente, poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Porque eso es lo que se persigue con el evangelio. Si el evangelio no produce salvación, si el evangelio que nosotros predicamos no procura la salvación de la gente, entonces eso no es evangelio. Eso puede ser cualquier otra cosa, podemos distraer a la persona, podemos entretener a la gente. Hay una frase de Charles Spurgeon que decía, o él dijo en una ocasión, llegará el tiempo donde no habrá pastores en los púlpitos alimentando las ovejas, sino payasos entreteniendo las cabras. Y yo creo, hermano, que estos tiempos que estamos viviendo, pues este tipo de cosas no son difíciles de ver. Gente que lo que hacen es entreteniendo a los demás. Entonces, el evangelio es igual al poder de Dios, pero el poder de Dios ¿para qué? Para salvar. Ahora, para que la gente se salve, ¿qué se necesita? Se necesita la predicación. Si no hay predicación, no hay salvación. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor ha dicho. ¿Qué dijo Jesús en la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El mandato es la predicación del evangelio, que fue de donde partimos nosotros, es el poder de Dios. Y cuando el evangelio llega a una vida, va a producir salvación, que es lo más importante que hay, porque ya después que una persona está salva, ya está salvo. No hay nada más que añadir, no hay nada más que procurar aquí. Ahora, cuando estamos hablando acá de la predicación, entonces vamos a añadir acá otro detalle importante, el contexto, que es lo que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada y que hoy vamos a concluir. La predicación debe hacerse en el contexto de la persona. Las personas no van a determinar el contexto. El predicador debe de observar en qué contexto están las personas para poder llegar a ellos. Por ejemplo, hermanos, si nosotros llegamos a un lugar, pensemos que llegamos a una tribu, a un sitio que no es la cultura nuestra y todo el mundo se siente en el suelo. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos en el suelo. Y yo recuerdo, Juan, ¿Y si comen iguana? hay que comer iguana. O no ir. O pasar hambre. O pasar hambre. No, por eso. O no ir. Ahora, yo lo que creo es esto, hermano. Miren, a mí me resultaría muy difícil comer una iguana, pero muy difícil. Ahora, lo que yo pienso es esto: si Dios me mandara a un lugar, Él tendría que preparar. Pero yo decidirlo, no, que voy a ir a un lugar y allí lo que hay es iguana y lo que hay es anca de mono y qué sé yo qué. O sea, eso para mí sería muy difícil. Al hermano de yo no hay problema. Bueno, Y ahí entonces se come hasta porque la misión mía llega hasta un punto. La misión mía es más urbana que otra cosa. Ahí yo podría, pero ya esa misión así de campo, creo que no es mi llamado. No tengo estómago para una gente que apenas come pollo y crece. es vegano. Es vegano. Bueno, entonces, hermanos, miren, tenemos que nosotros ponernos en el contexto de los demás para poder llevar el evangelio. Ahora,
Pablo, que es el modelo que nosotros tenemos esta noche para analizarlo, empleaba el contexto de la gente para evangelizar a los perdidos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del contexto, debemos de tomar en cuenta que aquí tiene dos cosas, y es que Pablo, en el contexto, no mentir, ¿verdad? Porque imagínense lo que es que yo vaya a predicar a un lugar y me pongan una iguana. Pastor, ¿le gusta? Ay, me encanta cuando yo sé que estoy sintiendo revoltillo de estómago al pensarlo. Entonces, no voy a llegar. Entonces, Pablo no, cuando estamos hablando del contexto de un predicador, no vamos a estar mintiendo ni vamos a ser hipócritas. Por ejemplo, he escuchado de personas que dan testimonio mentiroso para motivar a la gente. Y yo me pregunto dentro de mí, pero se pensarán que Dios es tramposo, hablando mentira a nombre de Dios para que el corazón de la gente sea tocado. Como un ejemplo, yo venir acá y en este grupo decir, para levantar la fe de usted, hermano, yo recuerdo que fui a un lugar y una persona murió y ya tenía 5 horas de muerto y entonces me llamaron y yo fui y oré y Dios le resucitó a ese muerto. Tengan fe en el Señor, no importa si Dios resucitó a aquel muerto. ¿Creen ustedes que hablando una mentira, el Espíritu Santo no puede obrar? Podemos impresionar a las personas, pero no puede producirse el verdadero evangelio que produce salvación cuando nosotros estamos contextualizando la predicación a través de una mentira, a través de una actitud hipócrita. Se tiene que actuar con verdadera limpieza y es lo que nosotros vemos en el apóstol Pablo, porque vamos a ver ahora una serie de detalles que cualquiera diría, pero cuidado si Pablo estaba mintiendo aquí, para poder cumplir con todo esto que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver la primera, cómo era Pablo entre los judíos. Es lo primero. Entre los judíos. Y vamos a ver, y ya leí, yo lo leí, pero ahora lo vamos a leer y lo vamos a desmenuzar mejor. Vamos a ver el verso 20. Alguien, por favor, que se lea 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora, entre los judíos, vamos a ver cómo se comportaba Pablo. Como un judío. Como un judío, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿Pablo se comportaba entre los judíos como un judío culturalmente o de qué manera? ¿Qué piensan? Para mí, que lo que tenía era susceptible, los escuchaba, o sea, no los condenaba a la entrada. No es que él fuera actual como judío, sino que a los judíos les prestaba oído. Eso es lo que yo pienso. No es que iba a ser como los judíos. Eso es lo que yo pienso. Era susceptible, prestaba oído, pero no que fuera como un judío. Sus acciones. Es decir, espiritualmente, él no se comportaba como los judíos,
Pero, Embrace, los abrazaba, o sea, Ok. los acogía, pero no actuaba como los judíos, o sea, no los criticaba de Ujú. entrada, no tal vez les decía no, sino que era otra palabra, no tanto susceptible, pero era empático, vamos a decir. Había cierta empatía de iniciada, porque si nosotros nos ponemos bravos desde un principio y tratamos de ir a la fuerza, en la Biblia dice tenemos que ser mansos para llevar la palabra, y yo creo que es lo que las hacía Sí. pasar como los de la ley, no que iba con todas, sino que era empático, y ahí me imagino que ganaba, no sé, como Sí. que hacía después. sí, muy cierto, hermano. Es decir, era una manera de él contextualizar la predicación. Ahora, noten algo en Pablo, él era judío. Sí, Es decir, Pablo no tenía, por ejemplo, si nosotros vamos a predicar España, vamos a comenzar quizás en un tiempo a hablar de salvación y todas estas cosas. En momentos nos vamos a enredar porque hay palabras que nosotros los latinos a veces confundimos si es con S o es con C, y probablemente estemos un español diga, oye, pero está hablando un español malísimo poniendo la Z. Pero el caso es, culturalmente, debemos entender esto. Cuando Pablo dice que entre los judíos él era judío, es hablando culturalmente. Entonces, no era difícil para Pablo decir, no, señores, yo no como carne de cerdo. No era difícil para Pablo decir, bueno, el sábado es un día que nosotros reposamos. ¿Por qué? Porque él era judío. Entonces, ven, Pablo está que predicando el evangelio a los judíos en el contexto judío sin mentir y sin actuar hipócritamente, porque Pablo no le está haciendo creer a ellos una cosa que en el fondo él no estaba viviendo, no estaba experimentando. Así que él se comportaba culturalmente como un judío. Pablo se sabía las celebraciones. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, dice que Pablo llegó en una ocasión al templo y ¿sabe lo que hizo? Se raspó la cabeza totalmente. Y dice él, quiero ver para estar en Pentecostés allá. Pero la pregunta es, ¿seguía Pablo celebrando el día de Pentecostés? No. Sin embargo, Pablo sabía. Era una oportunidad para predicar el evangelio, que todo era el enfoque del evangelio de Dios a Jesús. Rasparse la cabeza era señal de un voto. Entonces, Pablo sabía que ese templo de Jerusalén, ya la gloria de Dios no estaba allí, pero representaba para los judíos. Entonces, Pablo va, imagínense, se raspó la cabeza. Esto no es, culturalmente no es concebible para nosotros. Imagínense que para yo honrar a Dios tenga que rasparme la cabeza. Esto no tiene ningún sentido para nosotros, pero sí culturalmente para los judíos. Es que vamos a pensar que cualquiera de nosotros quiere ganar a los judíos para el Señor, ¿verdad? Y dice, señores, ustedes son judíos, yo quiero hacerle una invitación para mi casa, tengo unas chuletas riquísimas y quiero preparársela. Así que vamos a hacer una cena. ¿Ah? No van. A mí yo me gasté un dineral. Preparando chuletas para judíos. No, mi hermano, son de Nepal. Ellos son hindú. Ellos no comen carne. Bueno, yo comprando carne fina, unos cortes especiales de res. Ellos no comen Vaca sagrada. la vaca es sagrada. ¿qué comen ellos? Ellos comen cualquier cosa, pero menos. Pero no carne. Ellos comen cerdo, comen de todo, pero menos carne de cerdo, porque eso es sagrado para ellos. Creen 50 millones, para ellos. Y yo me gasté, y yo por ignorancia. Hay una, Juan, ¿recuerdas Jucún que funcionaba en Jarabacoa? Eso era
Juventud con una Misión, Oh, sí, sí, sí. que es un centro de entrenamiento misionero. Yo llegué ahí. No sé si llegaste a ir a la oficina de Mauro, se llamaba, en el tiempo que yo fui el director, era de Brasil. Y cuando yo entré a la oficina de él, veo una foto que está en su oficina, veo 3 hombres en pamper. Y me quedo así observando, y por la fisonomía me doy cuenta que uno de ellos es Mauro, el director. Y entonces le digo, Mauro, pero ven acá, ¿ese eres tú? Dice, sí, sí. Y me dijo, eso fue cuando yo terminé mis estudios misioneros, que me mandaron a una tribu, creo que en el sur de Venezuela, a hacer una especie de pasantía. Entonces, y le digo, pero Mauro, pero es curioso, tú estás ahí como nada más si tuviera un pamper. Dice, sí. ¿Sabes lo que pasó? Yo llegué así como tú estás vestido, y yo le hablaba a la gente, y ni lo miraban. Ni lo miraban. Él le hablaba a las personas y ni se detenían a oírlo. Y entonces él le preguntó a alguien que estaba con él, le dijo, ¿y por qué no me ven? Dice, porque como tú estás vestido, ellos nunca te van a escuchar. Tienes que vestirte como ellos. ¿Y cómo ellos visten? Así. Y entonces yo le pregunté en la foto, ok, tú estás en el centro, el que está al lado, dice, ese es el pastor de la iglesia. Y el otro es el diácono principal de la iglesia. Mauro, ¿y el pastor predica así? Dice, sí, así sube al púlpito. O sea, para mí sería más que imposible. Domingo Ariempá. No. Yo no puedo, hermano, mire, y esto no es exageración. Yo nunca he podido ni siquiera bañarme en una piscina sin una camiseta. Yo no he podido, no puedo. Y no es porque sea malo, no es porque... Para que no le van la musculatura. Para que no me vean la Yo nunca me he visto musculatura. en shorts. Para no crear, para no despertar la Se envidia. perdiera bien shorts, una cosa. Hay una pregunta, doctor. Por la pena de hermana Doralisa. Buenas tardes a todos y bendiciones. Pastor, usted sabe que a mi iglesia, en mi país, en el país de nosotros, en mi pueblo, fue un predicador que era un misionero en la selva. Entonces, cuando llegó allá, le pusieron, para la tribu aceptarlo, él no contó el testimonio, no sé si era pastor o misionero. Para la tribu aceptarlo, tenía que comerse la cabeza de un mono. Y si no lo mataban, y él dice que él oró y se fajó a comerse su cabeza del mono porque no tenía opción. Entonces, para poder llevar el evangelio, eso nos lo dijo un misionero, un pastor, no recuerdo bien, él fue de visita a mi iglesia. Y es que el evangelio es así, nosotros estamos cómodos. Bueno, no es que nosotros estamos cómodos, hermana. Hay que entender que son llamados de Dios. Sí. No todo el mundo tiene el mismo llamado. Porque, por ejemplo, aquí está mi caso. Yo no diría que yo iría a la selva. Sí, podría ser. Si la hermana Carmen me deja ir. Ella está diciendo que no ya. Pero con camiseta también. Pero, ¿qué pasa? Y esa canilla. Entonces, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con estos asuntos? Que hay personas que tienen un llamado especial de Dios para un lugar. Entonces, son llamados. No es lo mismo que una persona irse unos días a un lugar y hacer algunas misiones, que ser un misionero, que Dios lo llama, que se mete en una jungla, sale de una vida cómoda, como yo he conocido personas. Hay una pareja de Martín Vargas, que ellos me dijeron cuando se iban a Iquitos, en Perú, me dijeron, estamos dejando un salario de casi $100,000 al año para nosotros irnos a aquel lugar a predicar el evangelio. No era a buscar nada, porque en Iquitos ahí no hay mucho que buscar. En Perú es casi un día navegando por el río para poder llegar al lugar, porque no hay ni siquiera
carreteras. El caso Seguro. de Darién es lo mismo. Para llegar se cogen 3 y 4 horas de embarcación y todavía transportación en el agua. El hermano va conmigo en abril. Él me dijo que sí. En Pamplona. Bueno, Allá en el Darién, Vale, hermano, Darién, allá sí, en el allá. hermano, si te metes a la jungla del Darién, donde están los indios, allá se usa esta parrado. Sí. Así Ay, que Las ay, hermanas usan sin brasiles. Y esos Un son los más, trapito adelante, los más conservadores, porque los otros no usan nada. Así ¿no? que- Más profundo el acero, sí. entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es el contexto. Yo tengo un amigo, él es compañero del doctorado. Él se llama David Hong. Él es canadiense, pero habla español así como nosotros. Y él y 2 más están trabajando, no recuerdo el nombre de la tribu, están trabajando con una tribu. Y cuando ellos llegaron, la tribu no tenía lenguaje escrito. Y ellos le crearon un lenguaje escrito y ya tienen un Nuevo Testamento traducido a ese lenguaje. Y están comenzando a trabajar con el Antiguo Testamento. Están avanzando bastante en ese lugar. Él vive ahora en Miami. Pero cuántas cosas ahora, hermanos, hay que usar esto para poder llegar. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos nosotros que convertirnos en misioneros, de ir a comer cerebro de mono a un lugar para...? No, no. Usted y yo tenemos el mismo contexto que tenía el apóstol Pablo alrededor nuestro. Si Pablo, entre los judíos, él actuaba como judío. Él era judío, que hay que entender esto, él era judío, actuaba como judío. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo con la gente de nuestra nacionalidad de origen? ¿Podemos hacer lo mismo? Sí. ¿Verdad? Podemos, Carmen y yo, decir, y el pastor Juan, decir, bueno, vamos a ver cómo influimos con los dominicanos, vamos a invitar, vamos al cocho. Vamos a... No vaya lejos que uno predica, por ejemplo, Ya lo va a preparar el sancocho. en los campos, no. Y muchos barrios, uno llega y como cortesía te brindan café. Imagina que no toma café, por ejemplo, yo tomo por la mañana y yo de ahí no puedo volver a tomar. Y le brindan café a uno. Y si uno no se lo toma en esos campos, la gente se siente ofendida. Pero creo que en muchas partes en América Latina que a uno le invitan a comer, si uno no acepta, la gente como que se molesta. ¿no? Sí, el mate, se me invitaron los argentinos al mate. No pude. En Guatemala, sí, en Guatemala cuando hemos ido, uno tiene que aceptarle lo que ellos quieren recibirte, porque si no, ellos se sienten. Sí. No, recuerdo que en una ocasión una hermana nos invitó a una cena, dijo tal cosa, y yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a ir para complacerla. Y de verdad, hermano, que fue difícil. Fue difícil, no es que era malo lo que nos habían brindado, pero para nosotros es imposible que eso sea una cena. Y la verdad que tuvimos que comer y tragar ahí, con la garganta un poquito cerrada y tragar y... Pastor, gracias a Dios que usted desayuna fruta, porque eso sí tienen ahí bastante. Pero... Y como no come mucho, tú sabes, se come poquitito. Yo le aquí algo que me es bien importante. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. O sea, que aquí es la humildad ante todo. Y bueno, voy a ser generoso, no me sale la palabra, pero hay una perfecta. O sea que no necesariamente estamos, bueno, sí, la comida es, pero vamos a ver, yo pensando en estas personas que llevan yendo a un extremo y que sabemos que lo hay, inconversos, que son posiblemente drogadictos o que llevan una mala vida, no necesariamente, no pensemos en drogadictos de la calle, sino, qué sé yo, hasta una maestra puede estar en malos caminos. Yo tuve una experiencia que yo hago oír. Yo no la condené, yo le abrí puertas a que ella descargara.
Si yo me pongo en una posición, no, porque yo soy cristiana, porque mira, la Biblia aquí, ven, aquí dice esto. No, tenemos que tener, ¿cómo se llama? Un poquito de, no sale la palabra, pero de misericordia. Misericordia, con los demás. ser un poquito sensibles, escuchar. Sabemos que no está bien, sabemos que está en el camino equivocado, pero yo me hice la interesada y y que tú hiciste y esto y aquello. Y me reuní con esta persona y otra hermana que es cristiana y hablamos, escuchamos, pero tenemos un plan para ella. Yo no me voy a cerrar a criticarla. Yo supongo que más o menos por ahí Pablo se hizo siervo de todos. O sea, Cuando veamos en un rato el verso 22, vamos a ver más detalles acerca de lo que el hermano está diciendo. Ustedes saben que una de las cosas por las cuales criticaban a Jesús era porque lo acusaban de ser amigo de prostitutas y de publicanos. O sea, imagínense que en la escala moral, los peores de los peores, la sociedad judía, hipócrita, sociedad hipócrita. Pero lo peor de lo peor eran la prostituta y los publicanos. ¿Y de qué lo acusaban? Amigo de ser. ¿Y qué dijo Jesús? Los sanos no necesitan. Jesús dijo, los sanos no necesitan medicina. Exactamente. Son los enfermos. Así que, hermano Antonio. Pastor, ahí viene lo de empatizar. A veces entendemos mal y confundimos empatizar con simpatizar. Sí. Simpatizar es que uno está de acuerdo, pero empatizar es uno sentir compasión, sentir conexión, sentir hermandad con alguien que no necesariamente uno está de acuerdo, ¿no? Y eso no es tan fácil hacerlo muchas veces, ¿no? Pero sí, hay que el ejemplo de Jesús, ¿no? Él cenaba con prostitutas, publicanos. Sabemos que los trataba con mucho amor, a pesar de que él no estaba de acuerdo con esa práctica. Sí, sí. Miren el ejemplo de esta mujer que fue sorprendida en adulterio. O sea, eso no fue una acusación. Fue sorprendida en adulterio. Se la llevan a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Le dice a ellos, bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Exacto. Y dice la Biblia que fueron dejando las piedras todos ahí. Todos. Al final, Jesús queda solo con la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Alguno te condenó? Le dice la mujer, no, Señor, ninguno. ¿Qué le dice Jesús? Yo tampoco te condeno. Vete y sigue adulterando. Vete y no lo haga más. Ven, o sea, pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está restaurando una persona. Y ese debe ser el sentir, restaurar, ayudar, edificar, no empezar a destruir, no empezar a causar daño. Así que, hermanos, esto es importante. Mire, si no compartimos el evangelio con amor hacia las personas, eso no es evangelio, porque no es el poder de Dios que va a salvar, que va a transformar una vida. Yo puedo decirle unas cuantas palabras a una persona, pero un hecho mío puede ser fundamental para destruir o para edificar todo lo que yo pueda decirle a una persona. Y si no es ahí que se basa, entonces pues no va a ser efectivo. Entonces, viendo esto de Pablo acá, podemos nosotros, miren, en este grupo hay varias nacionalidades, ¿verdad? Así que tenemos varias nacionalidades, pero podemos nosotros pensar y decir, ¿sería que yo puedo hacer algo con la gente de mi nación? ¿Sería que habría alguna manera de ver cómo yo puedo utilizar la cultura, la costumbre, una celebración de algo que uno conoce, ¿verdad? De su tierra, y poder hacerlo?
Así que podemos usar la cultura, la comida, la historia para poder llegar a ellos. Esta es la enseñanza que Pablo nos está dejando aquí. Porque, repito, Pablo era judío y él quería compartir el evangelio en el contexto de los judíos, pero bien sabemos nosotros que los judíos tienen una serie de normas y de cosas culturales que para poder llegarle hay que conocerla bien. Así que vamos a ver lo segundo, entre los que no eran judíos. Vamos a ver, verso 21. Vamos a ver esto. Hay algo, mi hermano, no pregunta, sino antes de entrar a ese punto. Y es que realmente a mí me ha confrontado en mi espíritu. Adelante. Y es cómo hemos hecho tanto daño, estoy hablando a nivel de iglesia como cristiano, por no ser, entender el contexto, en otra palabra, por no ser, no usar la empatía y solamente señalar. A veces hasta el error de ciertos hermanitos lo usamos para hundirlo. Y no, el caso de Jesús, ahí dice, vete. ¿Cuándo está lo que te acusan? Nadie. Ahora vete y no peques más. Como el Señor se identificó con amor, no estaba apoyando el pecado. Eso mismo cuando uno ve a un hermano que comete un error, también debemos. Pero hay algo que hace mucho daño. Y es los prejuicios de las nacionalidades. Tenemos estigma. Mira, y ese de tal nacionalidad, ten cuidado. Sí. Ten cuidado. Wow. Y tenemos usamos como una cierta barrera para no compartir, no empatizar con esa cierta nacionalidad, porque tenemos prejuicios. Caso de Jesús es nuestro ejemplo para nosotros poder predicar, saber el evangelio, compartir con amor el evangelio de Dios. Miren, hermano, a mí me pasó algo una vez que yo se lo voy a compartir. De eso debe hacer como 40 o 41 años. Yo estaba casi recién nacido, hermano. Así que para que no me hagan los cálculos. Miren, yo visitaba un hogar en Bellavista y una hermana, la hermana era adventista, pero habíamos hecho buena amistad. Entonces ella un día me invitó a su casa y fui por allá. Bueno, ella tenía una hija que estaba casada con un alemán. Entonces la hija, yo tenía en ese tiempo como 19 años, no creo que más de ahí. Me presenta el esposo alemán. Él hablaba o habla muy bien el español. Y yo cometí un error que hasta el día de hoy yo digo, Dios mío, siempre he tratado de ser una persona prudente. Yo dije, alemán de lo de Hitler. Solo faltaba que le sabía decir. Y él muy gentilmente dijo, bueno, en Alemania habemos 90 millones de personas. No somos parecidos. Y yo disimulé, y hasta el día de hoy, saben, esas cosas no me han pasado mucho porque no es que yo sea prudente, pero trato de cuidarme muy bien. Pero se me fue esa. Yo dije, uy, ¿cómo yo podía después compartirle el evangelio a este señor? Él no era cristiano. Pero hermano, tenemos que cuidar. Decía Juan algo muy importante. Miren, hay que tener cuidado para compartir el evangelio, hasta los chistes que nosotros hacemos de las nacionalidades, porque pueden ofender a una persona. Y quizás ustedes en algún momento me han escuchado señalar y decir cosas y decir, no, pero eso pasa en República Dominicana. Para que nadie se me sienta ofendido, y si hay un dominicano ahí, pues yo también lo soy. O sea que si lo estamos ofendiendo, yo también me estoy ofendiendo. Pero pasó algo, me pasó allí en Canaán. Yo usaba mucho siempre, no, es tal cosa, pero esto nada más pasa en República Dominicana, para
de cargar a los demás, pero ¿qué pasa? Tenía una hermana ya dominicana, de esta gente que son muy sensibles. Y un día me dijo, ¿usted cree que los dominicanos son los más brutos que hay? Yo dije, ay, Dios mío, se me ha enfadado esta hermana con esta... Pastor, por eso usted cambió entonces, ahora usted dice, eso nada más pasa en Sri Lanka. No, en Sri Lanka, digo. Sri Lanka. Porque como nadie es de ahí. Y entonces me llama una hermana el día pasado y me dice, pastor, conocí una señora de Sri Lanka. Digo, bueno, aquí está. Pero bueno, hermanos, de cualquier manera que sea, tenemos que cuidar esto. Tenemos que cuidar esto. Y el segundo punto aquí, recuerden, aquí Pablo está entre judíos, pero aquí está entre los no judíos. Entonces, para poder compartir el evangelio en el contexto de los demás, debemos ser muy cuidadosos de qué cosa empleamos, que puede ser ofensiva para una persona de esa nacionalidad. Porque si cuando fuimos la primera vez a Guatemala, una de las cosas que yo le dije al pastor Eric, que si yo decía alguna palabra que era un poquito escandalosa entre ellos, que luego me la dijera. Gracias a Dios que no dije ninguna. Yo le pregunté a Eric, ¿dije alguna? No, va bien todo. Porque de repente hay palabras que tal vez son comunes para uno, palabras que uno la puede decir en público en República Dominicana, pero puede ser ofensiva para una persona de otra nacionalidad. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. ¿Para qué? Para no sacar de contexto la predicación del evangelio. Entonces, Pablo a esta gente, vamos a ver lo que dice el verso 21. ¿Alguien, por favor? Sí. Bueno. Primera de Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es decir, el mundo, los judíos lo dividían en dos, judíos y gentiles. Todo el que no era judío, gentil, no importa, todo el mundo, gentil y ellos judíos. Entonces, judíos bajo la ley, no judíos sin ley. Pablo decía, cuando estoy entre los no judíos, yo me presento entre ellos como si no tuviera la ley de los judíos. Noten, aquí culturalmente Pablo se presenta como judío. Aquí Pablo dice, yo me presento entre ellos como no teniendo ley. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía problema con cuando estaba entre los no judíos, no dejar de guardar el sábado. Él mismo escribe aquí, él dice, de todo lo que venden en la carnicería, compren y coman sin preguntar por motivo de conciencia. Es decir, Pablo participaba con ellos en todas estas cosas. Ahora, él participaba con toda naturalidad, solo cuidándose de no violar lo que dice la palabra de Dios. Y nos preguntamos, ¿podemos aprender a ser multicultural para evangelizar a otros? Y acá en la Florida tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No podemos nosotros pensar que vamos solo a tratar de influir en quizás la nacionalidad original nuestra, porque cuántas culturas tenemos diferentes. ¿Cuántos ciudadanos que venimos de países hispanos, aunque hablamos todo español, pero con costumbres y con culturas diferentes? Entonces, tenemos que tratar de llegar a ello, cuidando de no criticar las expresiones de lo que no tiene nuestra propia nacionalidad. Esa es otra cosa, que hay frases, a veces podemos usarla
de una manera quizás bromeando con alguien, pero cuando ya estamos tratando un tema serio, entonces hay que cuidar estas cosas, probar cosas que ellos comen. A veces hay que hacer eso. Para Carmen, nos ha tocado a nosotros probar cosas. No, ustedes no caen en gancho. Si le dan cuy, mira del hermano, ni yo como cuy. ni cuba. No come cuy. Pero Pero parecen unos cuiquitos, sí, pero que son una coraza bien por encima. Un ratón es un ratón. No, puede ser. Armadillo. Ese es armadillo. Eso le llaman Armadillo. cuy Pero el armadillo es muy El Perú. peligroso. Tengo entendido que tiene un nivel de Los han muerto los bacterias. peruanos y para allá. En el oriente de Ecuador comen bastante. Sí, sobre allá comen. Así que Yo probé una vez, ¿no? miren de qué se trata esto. Miren de qué se trata. De que nosotros podemos tener muy buenas relaciones con personas que aunque no tengan nuestra propia cultura, podemos aprender un poquito de la cultura de ellos. Y de esa manera poder compartirle acerca del Evangelio de Cristo. Son cosas que Dios estará poniendo en nuestras vidas. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. ¿Qué podemos hacer en este punto? Esto es para que cada uno vaya pensando y diciendo, pero yo creo que puedo hacer esto. Pero dentro de ese contexto, ni mentir, ni con hipocresía. Sino No. natural, por causa del evangelio, identificarse con, tratando de uno ser empático con esa persona, con esa nacionalidad, pero sin hipocresía. Yo sigo pensando que esto es más allá de cultura, o sea, llevar el evangelio es ser sensible, es tratar a la gente con mansedumbre, con el amor por el que Dios creó el mundo, Jesucristo fue crucificado. Tenemos que doblegarnos y llevar el evangelio, escuchar más, ser más sensibles con los hermanos en general. Obviamente, pues ahí entra todo, cuidemos esta palabra, vemos esta actitud en esta persona, vamos a buscarle la vuelta, vamos a ser sensibles, porque cuando Dios nos envía que seamos, o sea, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y Él nos amó primero, o sea, es el amor lo que deben transformar. ¿Qué es fácil? No es fácil, no es fácil. Créeme que Amar es difícil. es muy difícil. O sea, eso es lo que yo pienso, más sensible a la gente. Amén. Yo pienso que la mayoría de los cristianos, o no sé, no quiero generalizar, pero no nos queremos acercar mucho a la gente que está en pecados terribles como la prostitución, la droga, el alcoholismo. No nos queremos acercar, pero ¿qué pasa? Que bueno, para eso estamos aprendiendo, pastor, de que tenemos que usar lo que es, bueno, hay un dicho que dice por ahí, no juzgues al otro por el pecado que él está cometiendo, porque el pecado de él es diferente al tuyo, nada más por eso. Porque como sabemos que todos pecamos, ¿verdad? Y no hay pecado más grande ni más pequeño, así que no tenemos que juzgar a nadie y acercarnos a hacer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y como hacía Pablo, no meternos en el contexto de ellos, pero sin violar lo que nuestro Dios nos pide a nosotros, que es, ¿verdad? Como ya nosotros conocemos de Cristo, pues nosotros tenemos que cuidarnos de no caer, ¿verdad? Las mismas cosas o de hacer las cosas como Dios quiere, pues, siguiendo los mandamientos de nuestro Dios, pero tratando de cambiar a Dios. Hermanos, para mí la iglesia es un hospital. Es un hospital. ¿Para qué están los hospitales? Para atender enfermos. Así que hay una frase que dice por ahí que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para enfermos. Y eso es la iglesia del Señor. Entonces, vamos a ver lo tercero, que es entre los débiles. Vamos a ver entre los débiles.
Y vamos a ver el versículo 22. Con la hermana Mireya. Hermana Mireya, adelante. Amén. Me he hecho débiles a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Amén. Me impacta eso, me he hecho de todo. Eso me impacta. Wow. Se pone en el contexto de la gente. Sin mentir, ni hipocresía, ni comprometer el evangelio. Quiero que entiendan. Exacto. Porque aquí lo que Pablo está diciendo, ok, si tú quieres ayudar al adicto, bueno, fúmate una droguita con él. O sea, eso no es. Porque recuérdense que el poder del evangelio es salvación. Si no hay transformación, entonces, ¿dónde está el poder del evangelio? Les compartía sobre los errores que él había cometido antes de ser cristiano. Aquí estamos viendo entre los débiles. Así que, porque, saben, hermanos, a veces hay gente que rechaza la predicación del evangelio porque ellos se consideran condenados. Hay unos que se consideran salvos. Vamos a encontrar todo tipo de variedades. Hay gente que se le dice, usted tiene que arrepentirse del pecado. Y dice, no, pues yo no he sido malo. Yo no he hecho nada malo. Yo siempre he ayudado al que necesita. Yo, bueno. Pero hay otros, y yo me he encontrado con personas que me han dicho, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Porque han hecho cosas que ellos mismos saben que no son muy sencillas. Ahora, ¿qué Pablo hacía? Aquí estamos citando el caso de los débiles, personas que habían caído en lo más hondo, porque nos vamos a encontrar con todo tipo de personas. Y déjenme decirle una cosa, que no solo nos vamos a encontrar con personas que han caído en lo más hondo, en una esquina de homeless, nos podemos encontrar con un señor de saco y corbata y andando en un buen auto, que haya caído en lo más profundo del pecado, porque los hay. Gente que llevan una vida, están podridos realmente, aunque su entorno, su apariencia diga otra cosa. Así que, y esta es la razón por la cual la sociedad que tenemos se mantiene de esta manera, porque esto es lo que hay, este tipo de podredumbre. Ahora, este tipo de personas que aquí pueden ser considerados débiles a causa de la situación, ¿cómo Pablo se presentaba? Como débil entre los débiles. Ahora, ¿de qué manera Pablo se podía presentar? Pablo no le iba a decir, digamos un caso que alguien estaba batallando con un vicio. Y Pablo le iba a decir, oye hermano, yo también estoy batallando con el mismo vicio. Entonces, ¿qué evangelio le iba a compartir? Pero sí Pablo le decía, oye, pero una vez yo tenía tales problemas y Dios me sacó. Dios me sacó de esa situación. Y yo estoy trabajando con una pareja, estoy hablándoles del Señor. ¿Y cuál es el modelo? Porque son gente con situaciones muy fuertes. Ahora, ¿cuál es el modelo entre los débiles? Ok, mira, hay una parejita que quiero que la conozca y quiero que oiga la historia de ellos. ¿Qué eran ellos antes y qué son ahora? Entonces, el testimonio le va a decir a los débiles que aquellos estuvieron donde tú estás hoy. Y donde ellos están hoy, tú puedes estar mañana. Esto era lo que Pablo trataba de buscar con las personas. Si nosotros vemos, Pablo en muchas ocasiones hablaba de su pasado, no
quiero que entiendan esto. No me estoy refiriendo a algunos testimonios que aparecen por ahí de una persona que dice, no, porque mire, yo fui un ladrón y yo recuerdo que un día yo planifiqué hacer un robo y yo esperé que era tal hora y yo rompí la cerradura de esta manera y yo hice aquello, hice lo otro y hay un muchacho ahí que quiere ser ladrón y dice, ah, no, yo aprendí a robar, ¿no? La técnica, en vez de salir. Por eso yo no creo en este asunto de estos predicadores que andan predicando su testimonio. Predique el testimonio de Cristo. Porque es el testimonio que transforma. Esto de que yo iba a los cementerios y sacaba huesos de gente y que hacíamos tal cosa y que nos comíamos esto. Eso no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué es lo que una persona sí puede hacer? Decirle, mire, Señor, estaba hundido en tal cosa y Dios me levantó. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo qué? Débil entre los débiles, porque está reconociendo que una vez estuvo hundido y Dios lo levantó. Hermana Betsy, luego. Bueno, mire, yo tenía a mis hijos en un grupo de jóvenes cuando eran más chicos, pues, en otra iglesia, y el muchacho que les predicaba era joven también. Y un día me dicen mis hijos, van a la casa, mami, ¿qué es la pornografía? Y yo no sabía qué decirle. ¿Y dónde usted escuchó esa palabra? Oh, el muchacho que nos estaba predicando, él dice que él era adicto a la pornografía. Se la pasaba de día y noche viendo pornografía. Y, ay, Dios mío, digo, no, yo no quise decirles qué era, ¿no? Para que no. Pero para mí, parecer, él está a los muchachos jovencitos diciéndole cosas que él hacía, pero que ya Dios lo había sacado, pero yo no creo que era lo correcto que le dijera a los muchachos que ni siquiera sabían qué era eso. ¿Qué edad tenían ellos? Tenían como como Gabriel como 15, no, como 13, y Daniela como 11. Ok, miren, según algunas estadísticas que han sido muy comprobadas científicamente, a partir de los 9 años, muchos niños están expuestos a la pornografía, a partir de los 9 años. Ahora, un predicador debe ser prudente y saber, si una persona se le acerca y le dice, tengo un problema con la pornografía, entonces ayúdalo, pero eso no son temas de no tema para el grupo de para jóvenes, estarlo tratando no. así con jóvenes que tal vez... Porque yo pienso que le va a despertar el deseo de investigar qué es, ¿no? Mano Denis. Estaba pensando un poco en Pablo, porque Pablo era un hombre ilustrado, ¿no? Pablo era un conocedor de la ley. Y creo que cuando él predicaba no tenía la necesidad de hacer alarde de su conocimiento con gente sencilla, para que precisamente la gente entienda el fondo del mensaje, ¿no? O el meollo del mensaje. Entonces yo veo que Pablo hablaba diferentes idiomas, de un hombre que para la época era muy culto, digamos, en el sentido. Pero él se pone en los zapatos de los otros y no pretende hacer alarde de su conocimiento. Yo veo a veces que está bien que estudiar y conocer las escrituras, pero si uno va donde una persona y le saca el versículo y el versículo y el versículo y acá dice esto, entonces yo no sé si eso sea lo más prudente cuando a veces de pronto la gente quiere escuchar o solamente quiere ser escuchada y finalmente guiada a Cristo, ¿no? Sí, ¿Te parece? Sí. Yo creo que cuando estamos tratando de evangelizar, el mensaje debe ser lo más sencillo posible, para que sea entendido, para que pueda la persona captar. A mí me ha dado muchos resultados evangelizar a las personas a través del ministerio de Cristo. Tomar una historia de Cristo, un milagro del Señor, una obra de Jesús, y compartírsela a la persona como una historia, poder explicarla. Porque si, como dice el hermano Denis, tratamos de darle una clase de teología, lo que estamos es perdiendo miserablemente el tiempo, porque es como intentar enseñarle álgebra a un niño de 2 años, o sea, no va a haber allí ningún resultado. Hermano, Pastor, que muchos son
Muchas son personas que no conocen a Cristo, o sea, no conocen la Biblia, o tal vez no creen en la Biblia, y le estamos diciendo, porque la Biblia lo dice. Pues si no creen eso, eso le entró por un oído y le salió por otro, ¿no? Entonces tendemos, tal vez no es la palabra correcta, pero de sobre empujar el tema de que la palabra de Dios está en la Biblia, hay que hacerlo a gente que no han creído en eso todavía. Hay que ponerlo en un idioma que ellos lo entiendan. Sí. Hay que ser modelos también, porque si nosotros vamos a gritar, y no, porque eso que tú dices no es así, imagínense que estamos enseñando esto es lo que Cristo logró. Sí, sí. Exacto, modelo. Yo no quiero ser como tú. Ser de buen testimonio. Ayuda mucho. Sí. Ahí tenemos que aprender. Hay una pregunta, mi hermano. Perdón. Una pregunta con relación al versículo, el versículo 22. En la última parte. Y yo meditaba en esto hace rato. Y no fui el momento oportuno. ¿Cuál es la expectativa que debemos tener cuando nosotros, por ejemplo, ahora tenemos énfasis, o sea, estamos enfatizando y es parte del rol de la iglesia de predicar el evangelio? Pero ¿con qué expectativa nosotros debemos ir para hacerlo así en la calle? Si todo el mundo va a creer al evangelio, o cuál es el porcentaje, o sea, ¿con qué expectativa debemos ir nosotros a explicar la palabra? No sé si me entienderlo. Vamos a partir de acá, vamos a partir de lo que dice el apóstol Pablo, que iniciamos hoy, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Ahora, si yo hablara de lo que es mi experiencia, que no es mucha, pero mi experiencia, yo comparto el evangelio y dejo que Dios haga la otra parte. Porque tratando de cambiar al otro, yo no voy a lograr nada. Tratando de convencer a otro, de discutir, a veces las personas quieren como tratarme un tema religioso y yo estoy bien curado para eso. Le digo, mire, vamos a hablar de Cristo. Porque discutiendo sobre algunas cosas no vamos a llegar a ningún punto. Ahora, hablando de Cristo, sí. Usted se edifica, yo también, y somos bendecidos. Prediquemos el evangelio. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de tocar los corazones de las personas. Ahora, para que el Espíritu Santo toque los corazones, tenemos que predicar el evangelio. Y ese es el énfasis. Si estamos predicando, si estamos compartiendo el evangelio de Cristo. Así que si no vemos, por ejemplo, si no vemos fruto, porque esos son los casos, muchas veces uno está en un sitio, compartir la palabra y se esfuerza, llora, grita, patalea, tiene insomnio, le dan de todo, pero sigue predicando y no ve ningún fruto. Por ejemplo, yo me baso aquí al apóstol Pablo en el versículo 22, la última parte, para que de todo modo, dice de todo modo, para ganar, salve algunos. O sea, sabemos la palabra es plantada en terreno, en diferentes terrenos. Ya esa expectativa debemos dejársela al Espíritu Santo. Señor, tú eres el que hace la obra, ¿no? Yo estoy cumpliendo la parte que me corresponde con fidelidad, con integridad, sin mentir, sin hipocresía, siendo íntegro, viviendo primeramente esa palabra en la vida mía, modelarla y compartirla y dejar los resultados al Señor. Por supuesto, por supuesto. Pastor, yo a veces en ese punto tengo como un conflicto. Yo tengo muy claro en el sentido de que la obra la hace el Señor, el crecimiento lo del Señor. Eso para mí está, creo que muy claro. Pero a veces pienso que no sé si eso es como una excusa que la iglesia toma para tapar el mal proceso o la mala siembra y el proceso que se hace y no se ve resultados. Entonces,
Sí. Y digo que es un conflicto para mí porque digo, bueno, yo puedo decir que estoy predicando y no, Y no ya sé estarlo que el haciendo. Señor lo hará, ¿no? Ujú. Pero por otro lado es como que, o evitar también el hecho de decir, no examino para mis adentros, es decir, si estoy haciendo el proceso bien. Yo recuerdo, y no sé si ustedes tal vez en sus países se dio esta tendencia del evangelismo explosivo. Yo lo enseñé. Esto en mi país tomó toda una dinámica y una fuerza y era todo un proceso ordenado que llevaba a un punto de confrontar a la gente para que acepte a Cristo y daba mucho resultado. La gente se añadió a las iglesias muchísimo. Entonces, y por eso es un conflicto, porque a veces puedo decir, ¿será que estamos haciendo nosotros bien el proceso o no? Y luego nos justificamos con el hecho de decir, bueno, es el Señor el que hace la obra, ¿no? O sea, es como un poquito un conflicto. Yo creo que las dos Puedo decir cosas. a los dos extremos. Sí, A los dos extremos. exacto, las dos cosas debemos tomar en cuenta porque puede que un cristiano diga, bueno, es el Señor el que tiene que hacer la obra, pero no predica, no hace lo necesario, no va a buscar el perdido. Porque, ¿cuál es el mandato? El mandato del Señor es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No es el perdido el que tiene que andar detrás de mí para que yo le predique. Soy yo que tengo que ir a buscarlo. ¿Y de qué manera? Estamos aquí utilizando el contexto. De diferentes maneras yo puedo llegar a la persona. Y hay gente que le podemos predicar y, ¿saben, hermano? Hay personas que yo digo, Dios mío, pero ¿qué pasa con esta persona? Porque como que no hay manera, no hay forma como de poder llegarle, que tenga un poquito de apertura. Pero ¿qué sucede? Yo sé que Dios va a hacer una obra. Ahora, cuando está la oportunidad de compartir el evangelio de diferentes maneras, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No me gusta a veces estar hablando de las cosas que utilizamos porque no es parte de lo que es mi formación. Pero hermano, a veces Carmen y yo hemos hecho solo una comida con el propósito de invitar gente para al final yo poder compartir el evangelio. Porque si yo lo invito, si yo le digo, por ejemplo, nosotros, familia de mi esposa, yo le digo, vayan a mi casa que quiero hablarles de Cristo. ¿Ustedes creen que van a ir? No van a ir. No van a ir. Y son gente que cuando nosotros vamos, a veces hemos ido a hacerle alguna visita familiar, yo siempre oro, donde quiera que voy, oro. Llorando así, ay, vengan más, llorando así, ay, gracias por esta oración. No buscan de Dios. Y a veces, para poder compartirle el evangelio, le digo a mi esposa, vamos a invitar a fulano, ya tú sabes, preparan una cena y comen bien con nosotros, pero al final saben que me van a oír, están en mi casa. Me van a oír. Y se van. ¿Eh? Pero le comparto el evangelio. ¿Ven? Le comparto el evangelio. Pero, hermanos, el caso es este, como dice el hermano Denis, no podemos rehuir, como esconderlo detrás de que no, porque es el Señor que hace, el Señor hace la obra, pero hay que predicar el evangelio. Y hay que revisar y decir, pero ven acá, ¿qué seguimiento yo le estoy dando a esta persona? Para que pueda conocer el evangelio de Cristo. Ahora, si nosotros hemos cumplido con todo esto y la persona no reacciona, ya es su responsabilidad. Ahí está. No descargado. Como eso de la predestinación que dicen, no, así saben que saben. El problema es que el Señor sabe, pero yo no. Usted menciona a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo una vez que el convertir a Cristo es obra del Espíritu Santo. La obra no es predicar el evangelio, pero predicarlo bien. Y entonces, si uno ve que no está dando resultados, uno debe evaluarse. Uno decía, bueno, pues el Espíritu Santo, uno tiene que evaluarse si lo está haciendo bien, que estoy fallando, cómo lo puedo hacer diferente, buscar la vuelta, porque uno es humano, uno no es perfecto y uno va a fallar a veces, ¿no? Sí.
A veces, hermano, hay que cambiar el método. Y a veces no se convierte inmediatamente. Exacto, también. eso es lo que iba yo. También. Yo vi en Cienfuegos la primera iglesia que el Señor, por su gracia, allá en Cienfuegos. Ujú. Personas que eran duras, que nos tiraban hasta piedra al zinc del templo. Y hoy son líderes Ujú. en la iglesia ya. Que yo me quedé asombrado. Wow. Hay que predicar con paciencia, con amor y dejar los resultados al Señor. Sí. Pero hay que hacer. Pero hay que hacer. Hay que hacer la labor. De una forma malaganaria, como Pablo, me impuesta carga, pero si no lo hago si lo hacemos voluntariamente, tenemos recompensa. Si lo hacemos de buena gana, la cuestión es cumplir La comisión me ha sido. la comisión. O sea, pastor, es que yo lo resumo así. Para nosotros creer, necesitamos la fe, pero la fe viene por el oír. Sí. Por eso es que nos mandan a llevar la palabra. Ujú. Y el oír tiene que ser la palabra. La palabra. Es Dios hablándonos. Y ya luego, si logramos eso, bueno, pues la oración también les va a ayudar. Porque si ellos no saben, no han escuchado la palabra, no pueden tener fe. ¿Fe en No. qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ujú. Sí. Mana, Sí, yo soy un ejemplo de que le pueden hablar a uno de la palabra de Dios. A mí me cogió como 25 años, había gente hablando de la palabra de Dios. Aquí me trae, pero que eso yo un día acepté a Cristo. Y así mismo tengo 2 hermanos también. Todo el tiempo le hemos hablado de la palabra de Dios. Pero después de muchos años. O sea, que yo creo en esa palabra que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. O sea que la palabra de Dios se siembra en el corazón, ¿verdad? Y puede nacer con años. Como dijo el pastor, no sé, a veces no nos convertimos así rápidamente, ¿verdad? Que nos hablen. Pero sabemos que si compartimos la palabra, esa palabra va a sembrar una semilla en el corazón de la persona. Y conozco varias personas también que ellos decían, no, y ahora son cristianos, como dice, pastor, conozco varias personas que se convirtieron con los años. Sí. Bueno, creo que vamos a dejarlo. Las hermanas no han participado. Las hermanas de Zoom no han dicho nada, ¿no? Pero bueno, la vamos a poner a hablar porque vamos a comenzar a tener algunos asuntos prácticos. Recuerden, hermanos, miren, yo no quiero presionar a nadie con esto. Yo creo que ya ustedes me conocen todos y saben que no soy competidor. Pero sí quiero que comencemos a compartir algunas experiencias que estamos viviendo. ¿Qué cosas estamos experimentando en cuanto a lo que hemos estado aprendiendo? Porque no podemos acá estar estudiando algo, pero ¿para qué? Debe de haber alguna experiencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en semanas sucesivas. Vamos a revisar todo esto y vamos a ver de forma práctica. También, miren, algo que vamos a tratar aquí es que tal vez hay alguna inquietud. Es probable que alguien intente, pero que encuentre como un obstáculo y no pueda seguir. Entonces vamos a ayudarle, vamos a ver entre todos, vamos a compartir cómo romper ese obstáculo para que la persona pueda compartir. Les digo algo, desde que por primera vez, y esto hace muchos años, yo vi compartiendo el evangelio cómo una vida cambió, eso me tocó para siempre. Y cuando sigo viendo personas con una vida hecha un desastre, comienzan a cambiar y a ser personas diferentes. Eso es para mí lo más importante. Eso es lo más grandioso. Ver ejemplos de personas que su vida es un desastre completo y a través del evangelio la persona comienza a ser un hombre nuevo, un padre diferente, un esposo diferente, un ciudadano diferente. Esa es la mayor recompensa que nosotros podemos tener.
¿Y da resultados? Sí, da resultados, por supuesto que sí. Así que bueno, no sé si alguna hermana, o bueno, tenemos un hermano, hermano Francisco, así que ahí es el rey entre las hembras en el grupo que está por Zoom, pero no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, los que están por Zoom. Hermana Doralisa, y después vamos con la hermana Beatriz. Yo quiero agradecer a Dios. Puedo dar testimonio. Yo creo que desde el COVID, en abril, yo empecé a unirme a estos estudios y me pongo a mirar para atrás. Yo no venía en lo que concernía a mí, pero tenía un entorno tan complicado. Y de verdad que la prédica, como el pastor enseña, yo he cambiado en la actitud de cómo confrontar situaciones y me he sometido más al silencio y la oración y yo doy muchas gracias a Dios porque eso también me ha ayudado con la salud emocional y también he visto más el poder de la oración, quizá con situaciones con mis hijas, crecieron en el Evangelio. Y gracias a Dios ya yo empecé, solté el caso en oración y ya mi hija se casó. El domingo estaba en la casa de ella y le dije al esposo que cuando yo regresara de Santo Domingo, tengo mucho orando por esto. Quiero que empecemos a visitar una iglesia que hay aquí. La iglesia que yo voy está en otro pueblo, pero en inglés. Y él me dijo que sí, que cuando yo viniera, entonces yo puedo dar testimonio de la esencia de la enseñanza, que ha sido una transformación para mí. Y más oración, conociendo de la Biblia, más, no había tenido la oportunidad de conocer de la Biblia, o sea, por eso es una de mis peticiones y yo oro en mis oraciones personales por los pastores, no porque haya tenido pastores malos, entonces muchas gracias a Dios por lo que he tenido, pero me ha sido de mucha bendición participar en estos estudios. Muy buenos han sido y me han llevado a crecer, vivo más en paz y la confianza en el Señor me ha crecido. Quería compartir eso, corroborando con lo que dijo el pastor. Amén. Vamos con la hermana Beatriz, que esa la mano antes y después volvemos con la hermana Bielka. Ya, y realmente analizando lo que hemos visto en la primera, en Corintios, el 1 Corintios 9, 20, de lo que Pablo nos enseña, de que cuando nos encontremos o dialoguemos, no solamente con cualquier persona, sino dentro de nuestro núcleo familiar, hacernos, pero como usted nos explicó, culturalmente, ¿no? Como judío, como gentil, porque realmente es algo que yo personalmente no tenía claro. Pero es verdad que tenemos que, lo que Pablo nos enseña, cómo tenemos que ser, es algo muy importante que debemos compartir. Y ahorita yo tengo muy claro esta situación. Muchas gracias. Amén. Amén. Hermana Bielka. Gracias. Es muy importante, es básico predicar, o sea, eso es lo que el Señor nos manda, a predicar el evangelio. Pero algo que concomitantemente con la predicación es nuestro testimonio. Porque yo sé que usted lo ha dicho reiteradas veces, pero yo sé que hay personas que por su forma de ser no se atreven ni siquiera a predicar el evangelio, porque muchas veces lo único que el otro tiene para conocer la palabra de Dios es mi vida, mi caminar. O sea, nosotros debemos ser una Biblia abierta. Entonces, yo lo digo porque yo veo hermanas y hermanos que son creyentes y sin haber
sea, se nota que son creyentes. Eso se ve, huelen diferente, saben diferente, se comportan diferente. A veces yo voy a un lugar y veo cierta actitud y yo digo en mi mente, es que se tiene que ser un hijo de Dios, porque, o sea, actúa diferente. Nosotros también debemos de evaluar, porque no solamente llevar la palabra, ¿cómo me ve el otro? En caso de que el otro me conozca, porque por eso muchas veces nuestros familiares se nos hace difícil porque ellos conocen todo de nosotros. Entonces, eso era algo que yo quería aportar, que tenemos que estar constantemente viendo nuestro testimonio, porque es algo que apoya lo que creemos realmente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Esto no tiene nada que ver, pero felicitémonos porque esta semana o la semana pasada cumplimos 3 años dando esto por este estudio por Zoom. Ah, bueno, hermano, bueno, Sí, un sí. aplauso entonces. Ya 3 años, hermano. En 2020, cuando la pandemia, Sí, por la pandemia. yo creo que fue a sí. finales, no tengo la fecha exacta, pero fue a finales de mayo. Conocemos a Beatriz. Tenemos que hacer un sancocho, pastor. No, Abreu. sancocho. Usted va a ver cómo se llena. Bueno, pues vamos a Hagamos el martes. Por el aniversario. vamos a concluir la. Sí. El martes y se va a llenar.